buenos días. Estamos a 13 de abril del 2020 y estamos en pleno confinamiento. Ya ha pasado bastantes días con el asunto de la cuarentena y cada día, desde casi el primer momento que todo esto comenzó, pues nos ha acompañado el conocido y famoso tema de resistiré. Ha dado mucho que hablar y se está hablando mucho del asunto. Resistir suena bien, bastante bien, evoca a unas ideas de fuerza, de capacidad, de valentía, de arrojo, de firmeza, de voluntad, de perseverancia, todo un conjunto de cosas que son muy buenas y que abarcan ese concepto de resistir, ¿no? Y cuando alguien dice resistiré, creo que está queriendo transmitir todo eso. Pero yo pienso en lo siguiente: siempre es bueno, siempre, cuando hablamos de la palabra siempre, yo siempre pienso en un tema, y valga la redundancia, siempre pienso en el tema absoluto, siempre o nunca, son palabras muy absolutas, ¿no? Siempre es bueno. Os quiero presentar mi forma de entender que es bueno y que es malo. Resistir es bueno, pero también es malo, como todo. Depende de qué, de quién, de cómo, de dónde, de por qué, de para qué. Siempre depende todo de muchos factores. Yo siempre pongo como ejemplo, hablando en estos términos, de que un cuchillo, por ejemplo, no es ni bueno ni malo. Solo está sometido al uso que se le dé y a la ocasión que se presenta. Yo hago pesca submarina, me gusta la pesca submarina, y mirad, un cuchillo puede salvar una vida. Hay veces que hay redes en el fondo del mar y cuando uno baja al fondo y se mete entre rocas para estar escondido y buscar el momento de la pesca, pues puedes encontrarte que hay alguna red que engancha un brazo, una pierna, una aleta y quedarse enganchado debajo del mar es muerte asegurada en cuestión de unos minutos. Y un cuchillo salva la vida ahí, usado en esa ocasión y para ese momento y para esa circunstancia, ¿verdad? Pero un cuchillo también puede matar. Una puñalada mata, ¿de acuerdo? Así que no podemos decir que un cuchillo es bueno ni malo, ¿de acuerdo? En ese sentido podemos ver cómo las cosas no son buenas o malas en sí, sino que está sometido a factores del uso que se dé y la ocasión que se presenta. Entonces, lo mismo creo que ocurre con nuestras actitudes. ¿Cuándo hay que resistir? ¿A qué hay que resistir? ¿Y cuándo no hay que hacerlo? Yo creo que podemos pensar todos ejemplos sencillos de la vida cotidiana para argumentar este tema, ¿verdad? Por ejemplo, ante la intervención de las autoridades, la justicia, pues yo creo que no es bueno resistir cuando están actuando justamente. No es bueno ni aconsejable resistirse, ofrecer resistencia, porque no solamente creo que no va a ayudar, porque uno no puede pelear con todo, sino que va a empeorar las cosas, ¿no? Sin embargo, ante la cura de una herida, imagina una herida pues después de un posoperatorio y pensamos en, yo recuerdo ahora las heridas del posoperatorio de las fístulas anales, perianales, ¿verdad? Son curas muy dolorosas, pero es bueno que se resista ese dolor o ese momento, ese mal trago, porque conlleva un bien, ¿verdad? Va enfocado a la sanidad de la persona y de la herida, y pues hay que resistir y merece la pena resistir, ¿verdad? Pero ahora quiero dar unos enfoques sobre esta reflexión en dos vertientes. Enfoque para los creyentes y para los que no son creyentes o inconversos al Señor. La Biblia enseña lo siguiente a los creyentes. El apóstol Santiago, en su epístola, en el primer capítulo, versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El apóstol Santiago entonces nos presenta una bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado el varón, una experiencia dichosa, va a haber un devenir gozoso y bueno para aquellos que resisten ¿el qué? La prueba. Ahora hay situaciones, muchas situaciones que suponen una prueba o que se presentan como prueba. La prueba no es una trampa, la prueba no es un tropiezo que se pone por delante para que alguien caiga, para que se le haga, para que acabe con un daño o con un mal. Es todo lo contrario. La prueba consiste o tiene como fin y finalidad sacar lo mejor de algo o de una circunstancia o de una persona. Mirad que el apóstol Pedro también escribe en su primera epístola, capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, y se refiere al oro, el cual, aunque perecedero, el oro se queda aquí, se pierde, te lo roban, se deshace, funde, morirás y no te lo llevarás, pero aunque es perecedero, se prueba con fuego. Pues esa fe que es sometida a prueba sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo el día en que venga. Así que hay algo que se somete a prueba con un fin glorioso. En ese caso es la fe del creyente sometida a prueba. Vamos a ver cómo funciona la fe, hasta dónde llega, qué alcance tiene, qué supone para esta persona. Y cuando se vea y se manifieste como el oro cuando es probado y se somete a fuego y toda la escoria se deshace y se quema y se va y queda la pureza del oro, así en nuestras personas se va quitando mucha escoria, mucha parte inútil, vana, innecesaria, insana, y va quedando la pureza de lo bueno, de lo auténtico, que será para la gloria de Dios y se hará manifiesta el día en el que Jesucristo sea también manifestado al mundo entero. El escritor a Hebreos nos da un modelo y que a la vez es un objetivo, es modelo y objetivo o meta para el creyente que atraviesa la prueba o que está en un camino que está sometido a pruebas. A lo mejor ahora mismo no estamos pasando una prueba concreta, pero estamos en una vida, en un camino, en un andar que más tarde o más temprano vendrá la prueba, necesaria prueba. Y dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El escritor está reconociendo el esfuerzo de resistencia que estaban haciendo los creyentes en situaciones muy complicadas, pero que le hace ver que las cosas, a pesar de su crudeza, a pesar incluso de ir empeorando, podían llegar hasta un extremo que es el peor que nos podemos encontrar en esta vida terrenal, el de la sangre, es decir, el de acabar con la misma muerte. Podían llegar a ser sacrificados, a ser torturados a extremos tremendos. Y lo peor era que estaban padeciendo sin haber hecho cosas malas, sin merecerlo, sin haber dado lugar a que fuesen perseguidos y torturados. Y eso suele desajustar mucho nuestros esquemas mentales, ¿verdad? Pero ante eso el escritor de los Hebreos anima a considerar, tener en cuenta, tener en vuestro pensamiento, vosotros que sois creyentes, a uno que sufrió hasta la muerte, a aquel, dice, considerad a aquel con mayúscula, no uno cualquiera, a uno muy especial, el Hijo de Dios, y sufrió hasta la muerte, y lo hizo bajo la presión de la contradicción de pecadores. He leído: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Qué significa eso? Pues que ocurrió la cosa más insólita, y es que amando al pecador y sufriendo por el pecador y entregándose por amor al pecador, el pecador lo rechazó, el pecador lo mató, el pecador lo echó fuera de su presencia. No te queremos aquí, no queremos que reines aquí, no te necesitamos para nada.
valemos nosotros por nosotros mismos y nosotros no las apañamos, no necesitamos un Salvador. Y crucificaron al que venía a salvar. Por tanto, el propósito del consejo, al final en el versículo del escritor de Hebreos, es que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Resistid, resistid. Es un motivo de resistencia. El apóstol nos muestra algo muy alentador. El apóstol Pablo nos está diciendo algo muy reconfortante ahora en una epístola que escribe a los Corintios, que puede fortalecer aquellos rincones que hay en nosotros de dudas, de debilidades, que sobrevienen así a nuestros corazones, y lo hace con la siguiente afirmación: mirad, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay fuerzas mayores a las que no podemos ver con nuestros ojos, y esferas de maldad que están incansablemente intentando aplastar nuestras vidas de forma literal. Desean destruir nuestras vidas. Sin embargo, Dios tiene el control sobre todo y no ocurre nada sin su consentimiento. Insisto, no ocurre nada en este planeta sin su consentimiento. Esto es muy duro, porque sabéis cuántas cosas ocurren en este planeta, ¿verdad? Todo lo que nos sucede bajo el conocimiento y el consentimiento y el control de Dios. Y Dios no ha consentido nada que no sea humano que pueda sobrevenir sobre nosotros, porque hay esferas de maldad terribles que solamente su mera presencia acabarían con nosotros en cuestión de un segundo. Pero Dios no lo ha consentido. No ha consentido esa intervención sobrenatural. Lo tiene controlado, lo tiene frenado. Ahora, no obstante, sí que hay intervenciones malignas por parte de esas esferas muy duras, muy graves, muy dolorosas, que llegan a alcanzarnos a un nivel terrenal, humano, y que Dios sí que consiente. Y ante eso está la siguiente sentencia que hemos leído: no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar, para que podáis resistir. Por eso lo consiente, por eso lo permite, por eso está bajo su control, porque la intención de Dios no es destruir a nadie, sino fortalecer la fe, la confianza, la dependencia de Dios. No la dependencia de ti mismo, la confianza en ti mismo, la fe en ti mismo, ni en tu fuerza ni en tus capacidades. Eso es el peor error y el engaño más grave que hay por parte de las esferas de maldad. Ahora Dios quiere darte un aviso, y Dios nos ha dicho a los creyentes: yo he sido tu Salvador y yo soy el que te sigo sosteniendo a través del camino en esta vida, hasta que ya estés conmigo directamente en mi presencia y no habrá nada que resistir, ya todo será gozar de lo que tengo preparado para ti. Ahora, por tanto, a los inconversos, a los que no son creyentes, a los que aún están fuera de este bendito reino de gozo, de vida, de gloria y de maravilla, aunque todavía estemos aquí, pero se puede ya disfrutar, pues los que no estáis en ello, el Señor Jesús se revela como aquel que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la humanidad se perdió por completo de la presencia de Dios y está destituida de la gloria de Dios por toda la eternidad. Ante eso, Dios ofrece un plan de salvación para el mundo entero, y esa salvación se hace efectiva en aquellos que la acepten de parte de Dios en la obra de Jesucristo, que es su Hijo, que envía para salvarnos en base al sacrificio de sí mismo. Ahora, esa obra es suficiente, eficaz, válida para todos los pecadores, que somos todos somos pecadores delante de Dios, a pesar de todos los pecados que puedan darse en el pecador. No hay pecado enorme que no pueda ser perdonado. No hay nada que Dios no tenga poder para perdonar en este mundo. Pero encontramos una única excepción. Hay
un pecado de los millones que se pueden cometer y de los que existen, que no encuentra lugar para el perdón, que no es perdonable. Y resulta que el Señor la presenta como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y también en Lucas capítulo 12, versículo 10, encontramos como Lucas complementa eso que dijo el Señor con algo que Mateo no lo había recogido. Y dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesucristo mismo, contra el Salvador del mundo, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Mirad qué intensidad tiene esta afirmación, ¿no? Dios está dispuesto a abarcar todo tipo de gravedad de pecado. No hay pecador tremendo ni terrible en este mundo que no pueda ser perdonado en un verdadero arrepentimiento, porque a Dios no se le va a mentir, a Dios no le vas a engañar diciendo lo siento, y es mentira. Él sabe muy bien y conoce muy bien el corazón. Y ante eso Dios perdona. Pero incluso de todos los pecados que vosotros imaginéis o que nosotros imaginemos, hay algo muy grave, que es atentar directamente contra la santa persona del Hijo de Dios. Y uno dirá: hay cosas peores, Esteban, tú estás hablando de atentar contra un tema religioso. En este mundo hay cosas peores. Bueno, eso es porque no conocemos la persona de Dios. Y el que realmente pudiese conocer y entender y visualizar lo que es Dios y quién es Dios, nos daremos cuenta que lo terrible de la situación del pecado es ser capaz de atentar contra Dios mismo. Bueno, pues hasta eso es perdonado por Dios. Pero hay algo que no tiene perdón o solución, sería la palabra. Hay algo que no tiene solución por parte de Dios. Y es el rechazo de la solución que Dios te da. ¿Ok? Hay algo que no tiene solución y es el rechazo de la solución que Dios te da, nos da a todos. Y ese es, por tanto, y en eso consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es rechazar la solución. Si rechaza la solución, ya no hay solución. Es muy fácil entender eso, ¿no? Porque Dios no obliga a nadie a aceptarle. Dios no obliga ni fuerza a nadie a creer en él. Lo que sí ha hecho la religión a lo largo de la historia del cristianismo, obligando a la gente a convertirse, a creer, y lo digo entre comillas porque nadie cree por obligación ni se convierte por obligación, es algo que nace del corazón de cada uno de forma personal. Pues Dios no lo hace tampoco, no lo ha hecho. Ahora, es entonces el Espíritu Santo el que actúa en mi corazón, en mi conciencia, el que actúa en el mundo entero, llevando a los corazones y presentando a las conciencias el amor de Dios que se ha derramado para con el hombre, y lo ha hecho en la forma de la persona de Jesucristo. Así que Jesucristo hizo su obra en su momento, 2000 años ya, pero hoy el Espíritu Santo sigue presentando a Jesucristo como el Salvador delante de ti, delante de mí, por su palabra. Y en nuestras conciencias nos habla y nos dice cómo Él nos ama y lo que ha hecho por ese amor, con el fin de salvarnos. Así que es el Espíritu Santo el que, como dice el Señor en el Evangelio de Juan, lo vemos, capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, que vendría cuando Jesús, después de resucitado, subiese al cielo, envió al Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas tres cosas hace el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestros corazones. Nos convence de pecado. No, el pecado no existe. El Espíritu Santo te convencerá de pecado, de que existe y de que está en el mundo y de que está en nosotros. De justicia, de que sí que hay justicia, de que hay un Dios justo y que la ejerce y que lo hará para todos, perfectamente. Y de juicio. Para hacer justicia tiene que haber juicio. Y habrá juicio. Ahora, si yo resisto eso, si yo resisto a ese que está influyendo en mi corazón y en mi conciencia, ya no hay solución.
Estoy negando la solución que me están presentando. Esteban, el primer mártir que hubo por el Evangelio del Señor, primer mártir del cristianismo, fue apedreado por los judíos por presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. En su gran discurso declara lo siguiente a los principales de los judíos y dice: duros de cerviz, la cerviz es el cuello, ¿no? Las cervicales, duros de cerviz, que no sois capaces de humillaros, de agachar las cabezas, eso significa ser duro de cerviz. Soberbios, que no os humilláis ante nada, ni cedéis ante nada, soberbios e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Generaciones anteriores en Israel habían matado a profetas, los habían apedreado, los habían rechazado, y así habéis hecho y seguís haciendo, y matasteis a Jesucristo, y ahora estáis rechazando y resistiendo al Espíritu Santo, que está dando testimonio a vuestros corazones, a vuestras conciencias, en vuestras mentes, en vuestro interior, en vuestro espíritu. Así que fijaros, el gran problema, lo que condenó a muchos y sigue ocurriendo hoy en día, resistir no es bueno aquí al Espíritu Santo. El grifo está abierto, está dando agua. Lo puedes ignorar, lo puedes desperdiciar ese agua, la puedes lanzar contra otra gente, puedes hacer muchos malos usos de ese agua, pero el agua sigue brotando, sigue saliendo de ese grifo. Y podrá ocurrir que un día, más tarde o más temprano, reflexiones y decidas hacer lo acertado, que es lo que hay que hacer con el agua y con todas las cosas, hacer lo acertado. Y lo acertado con el agua es beber de ella y lavarse con ella. Pero si en algún momento se te ocurre cerrar el grifo por completo y atrancarlo para siempre, ya no hay oportunidad de beneficio alguno, porque ya no hay agua que corre. Hay que ser cautos, hay que reflexionar y no hallarse resistiendo a Dios. No hallarnos que nos estemos resistiendo a su palabra, a su testimonio, a nuestras conciencias y a nuestros corazones, sus señales, su revelación, las manifestaciones que Él está dando para decir: estoy aquí, estoy hablando contigo, te estoy llamando a tu puerta y te estoy diciendo: reacciona, abre los ojos. Cuando en tu interior, en tu corazón, en tu mente vienen pensamientos que vienen y que van, Dios te está dando un toque de atención. Y eso es porque no eres un animal irracional. Gozas de la capacidad de razonar, de pensar, de discernir, de entender, de llegar a conclusiones. Tú ves, observas y llegas a conclusiones si piensas y no cierras los ojos y no te evades de la realidad. Y todo eso a fin de que Dios lo ha propiciado para poder tener un encuentro personal con aquel que ha salido a buscarte y a encontrarte. Ahora, Dios tiene algo que quiere que sepas desde hace mucho tiempo. Las formas en las que te ha querido informar quizás no hayan sido suficientes para ti y has usado mal ese agua del grifo equivocadamente. Pero asombrosamente lo sigue intentando. El grifo sigue dando agua, sigue insistiendo, sigue fluyendo el agua del grifo, Está dando tiempo y está dando motivos, es decir, oportunidad de que conozcas y entiendas que al fin debes aceptar que Dios te está hablando. Y yo pregunto, ¿resistirás la voz del Señor? Bebe el agua que brota de Dios. No hay cosa más rica ni más beneficiosa. Déjate ser encontrado por el Señor, que vino a buscar y a salvar lo que será perdido, que éramos nosotros. No te resistas al Señor y resiste contra todo lo que te empuja en sentido contrario a Él. Este es mi deseo para ti hoy. 13 de abril del 2020. Era del coronavirus. Un fuerte abrazo de corazón.